No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras los palestinos corren el riesgo de morir de hambre. Esa no es nuestra posición, no es lo que defendemos juntos. Se necesita mucha más ayuda humanitaria de forma continua y fiable. Compartí con el primer ministro mi preocupación por la necesidad de mejorar urgente y drásticamente las condiciones en que se provee la ayuda desde Israel a Gaza. Para nosotros la clave de la paz está en la seguridad. Y aunque muchos crean que la clave de la seguridad es la paz, esta no es sostenible sin una Israel fuerte. Si lo que se nos ofrece es un acuerdo de paz que implique que Israel quede tan débil para defenderse, con nuestros vecinos aún aferrados al objetivo de destruir el Estado judío, entonces haremos que la paz retroceda. Queremos que la paz avance y para ello Israel tiene que disponer de la seguridad y la responsabilidad necesarias en esta pequeña región. De lo contrario, los radicales tomarán el control. Y ampliamos la información con el colega Mikel Ayestarán, especialista en Oriente Medio. Mikel, ¿cómo se puede interpretar este viaje del canciller alemán Olaf Scholz ante la presión interna sobre el gobierno israelí con protestas en las calles pidiendo elecciones anticipadas, por un lado, y la presión externa de su mayor aliado Estados Unidos después de que el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, llamara también a elecciones en Israel al considerar que su primer ministro Benjamín Netanyahu es un obstáculo, según palabras de Schumer, para la paz? Un discurso que, por cierto, fue aprobado por el propio presidente Joe Biden. Bueno, este viaje que hemos visto hoy se puede enmarcar en la línea de los últimos viajes que estamos viendo también de otros dirigentes europeos. Hemos visto cómo se ha defendido esa necesidad de un alto el fuego duradero para la liberación de los rehenes que están en manos de Hamás, para la entrada de más ayuda, y también se ha defendido una vez más esa solución de los dos estados, una solución que está absolutamente alejada de la realidad sobre el terreno. El problema de estas visitas como la de hoy es que a Israel se le insta, se le pide, se le urge, pero en ningún momento se adoptan medidas de presión reales, se adoptan ningún tipo de sanciones contra la estrategia que está llevando a cabo el Estado judío, una estrategia que, aunque ellos repiten por activa y por pasiva, que están permitiendo, por ejemplo, la entrada de ayuda humanitaria sin límites, vemos cómo están muriendo niños de hambre, según los datos que nos ofrece UNICEF. Por lo tanto, mientras que estas visitas se queden en simples palabras, mientras que no haya unas medidas concretas que obliguen a Israel a cambiar de estrategia, las cosas no van a cambiar. Y en el caso de Estados Unidos es aún más flagrante, porque también vemos cómo llegan críticas por parte de la administración de Biden, hablan de bombardeos indiscriminados, por ejemplo, pero luego son ellos mismos los que, junto a estas críticas, están enviando cada día las armas y las bombas para que sigan bombardeando Gaza. Armas que envía tanto Estados Unidos como Alemania. Mikel, volviendo a la inminente ofensiva en Rafah, justamente Netanyahu afirma que Israel no lanzará la operación mientras que los civiles estén atrapados allí. Con los antecedentes en estos 162 días de guerra y casi 32.000 muertos, como decías vos, la mayoría de ellos mujeres y niños, ¿qué podemos esperar del destino de los civiles? Bueno, una vez más yo creo que es importante hablar de los hechos y no de las palabras. Hasta ahora los antecedentes son los que tenemos, son más de 31.000 muertos, la mayoría mujeres y niños, y realmente pues, no parece que Israel haya tenido demasiado en cuenta lo que son las vidas de los civiles en Gaza. Por lo tanto, a partir de ahora no hay nada que nos indique que vaya a hacerlo en el caso de Rafah. Esta es una operación que Israel la tiene que hacer sí o sí. Es la última ciudad que le queda por asaltar y realmente es donde el ejército sitúa a los cabecillas de Hamás que idearon la masacre del 7 de octubre, y también es el lugar donde podrían estar esos más de 100 cautivos. Estos son los dos grandes objetivos que tiene Israel desde el principio de esta guerra y no ha conseguido ninguno de los dos, no los ha conseguido cumplir. Por lo tanto, este asalto sobre Rafah se tiene que cumplir. Lo que no sabemos es cuándo, aunque podría ser incluso antes del final del Ramadán. El gran problema es esa presencia de 1,5 millones de personas. El ejército dice que va a crear islas humanitarias. Esta es la palabra que emplea en el centro de la franja, pero no hay mucho más detalle al respecto. Los palestinos, desde luego, con lo que hemos visto hasta ahora en estos últimos 5 meses, desde luego no tienen argumentos para estar tranquilos con las palabras de y habrá que ver, porque es un movimiento que preocupa mucho a los aliados de Israel y un movimiento que también sigue muy de cerca la Corte de Justicia Internacional. Mikel Ayestarán, muchas gracias por tu análisis.